Hola, ¿qué tal, querido amigo que nos ves a través de este video una vez más? Amado hermano que nos ve y nos sintoniza a través de este medio. Reciba un fuerte abrazo a la distancia y desde casa. En esta hora le pido que por favor cierre sus ojos antes de comenzar con la historia de este día. Sí, amado Señor Jesús, Padre eterno que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. Te pido que en esta hora, Señor Jesucristo, hable, Señor Jesucristo, tu palabra a nuestro corazón. Que la semilla sea sembrada en el corazón del pequeño Cristo bendito. Que la semilla de tu palabra, Señor Jesucristo, sea sembrada en aquellas personas que nos ven en este momento a través de este medio. Que uses, Padre eterno, este instrumento para tu gloria. Gracias te doy, Señor Jesucristo, por estos momentos y por esta hermosa oportunidad que nos das de compartir y asimismo de escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este trabajo en tus manos. Amén. Muy bien, querido pequeño. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Y bueno, en esta hora te vengo a platicar una historia de tantas que hay en la escritura. Y vamos a basar en esta hora esta historia en el libro de San Juan, en el capítulo 6, ¿de acuerdo? En los versículos justamente del 1 al 15. Pero ojo, como siempre te invito, por favor, reúnete con tu familia, escudriña con tus papás, amados hermanos, escudriñe con sus hijos la Sagrada Escritura. ¿De acuerdo? Llegado el tiempo y llegado el momento, yo sé que usted lo va a hacer y va a leer esta bella historia que lleva por título La alimentación de los 5,000. Y bueno, déjame te platico, querido pequeño. Como en otras historias, bien ya te he contado que el Señor Jesús para este tiempo, Él ya era conocido. Recuerda, nuestros temas van con muchísima imaginación. Y bueno, esta historia no es la excepción. Dice la escritura en este pasaje de San Juan 6, ¿sí? Que bueno, después de todo lo que Jesús ha hecho y demás, en esta palabra nos dice que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. ¿De acuerdo? Y bueno, le seguía una gran multitud. Imagínate que esta es una gran multitud. Voy a añadir unos poquitos más, ¿sí? Porque acuérdate que, bueno, yo pienso que cuando tú sigues a alguien, sí, querido niño, cuando tú sigues a un youtuber, cuando tú sigues no sé, algún artista, a lo mejor cristiano, cuando te gusta mucho alguna película, alguna caricatura, pues tú le sigues y tratas de enterarte de todo de lo que se trata. ¿De acuerdo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo último que está haciendo? No sé, lo más innovador, ¿en qué está? ¿Qué va a sacar de nuevo? Bueno, pues la escritura, sí, nos narra que esta multitud, y al decir multitud era muchísima la gente, de acuerdo, que seguía al Señor Jesús. ¿Y por qué le seguían? Porque se decía que el Señor Jesús era hacedor de milagros, de maravillas, y aparte de todo, imagínate, enseñaba a las personas de la palabra. Y entonces con el Señor Jesús siempre iban sus amigos, sus discípulos, y los voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Estos son los discípulos, los vamos a poner aquí al lado, ¿sí? De esta peña, de esta roca, en donde el Señor Jesús se paró a predicar en este lugar, ¿de acuerdo? Me imagino yo la historia de esa manera. Y entonces dice que el Señor empezó a predicar, el Señor Jesús empezó a hablar de la palabra, ¿sí? Y bueno, déjame te platico que cuando el Señor Jesús dice la escritura que levanta la mirada, vio una gran multitud. ¿De acuerdo? Yo supongo, ¿sí? Yo supongo que pues bueno, ya era una hora pues en promedio en donde la gente ya tenía hambre, ya querían comer. Y dice aquí la palabra del Señor que bueno, le dice el Señor Jesús, a ver Felipe, ve a ver qué hay para comer, ve a ver cuántas personas hay, ve a ver para qué nos alcanza. ¿Sí? Manda a Felipe, pues, previo a esto pues el Señor ya sabía que él iba a responder a través de un milagro. Y entonces, bueno, aquí van los discípulos, sí, recuerda, aquí están los discípulos, van entre la multitud para ver qué encontraban. Nos dice la escritura que tenían muy poco dinero y que con ese poco dinero no iban a alcanzar a abastecer a esa gran multitud. Contemplan más o menos 5,000 hombres, 5,000 hombres sin contar mujeres y sin contar niños. Imagínate, quiero yo pensar, ¿de acuerdo? Que por 5,000 hombres haya 5,000 mujeres. Pensemos, es nada más como un dato informativo, ¿sí? Que fueran todos, pues bueno, un hombre con una mujer, ¿sí? 5,000 parejas, ya son 10,000 personas.
¿sí? Y si cada pareja tuviera un hijo, pues ya serían 15,000. Imagínate, es nada más un ejemplo, ¿sale? Para que a lo mejor podamos ver la magnitud y la cantidad de personas que seguían a Jesús. Pero deja de eso, ¿qué más llama mi atención? La voz que debe haber tenido el Señor Jesús para predicarle a toda esa multitud. Hoy en día, cuando vamos a la iglesia, el pastor usa un micrófono, o cuando nuestro papá nos habla fuerte, pues nos grita para que lo escuchemos, y a veces no lo escuchamos. Imagínate la voz que tuvo el Señor Jesús en ese momento para que toda la gente le escuchara. Y bueno, deja de lado todo eso. El milagro con el que el Señor iba a responder. Quiero decirte que van los discípulos entonces en busca para ver qué podían hacer. Y regresando con el Señor Jesús, le dice uno de los discípulos: Señor Jesús, solamente encontramos a un jovencito. Un jovencito, sí, que tiene únicamente, y te voy a poner aquí, 5 panecitos de cebada. 5 panecillos de cebada. Aquí están. Y 2 pececitos. 2 pececitos. Con esto evidentemente no alcanza a comer quizá una persona o 2 personas, no lo sé. Pero el Señor Jesús, en sus planes, una vez más, y en su eterna misericordia y en su gran poder, quiero decirte que Él dio ordenanza a los discípulos y les dijo: manden a toda la multitud a recostarse, porque la Biblia dice que había mucho pasto. Aquí tenemos un arbolito y todo lo pusimos en pasto. Bueno, pensemos que la multitud se fue a recostar y se agruparon, ¿sí? Se agruparon. Y entonces el Señor Jesús dice que en los costales, ¿verdad? Tal vez quiero yo pensar que hizo una oración y les dijo: vamos a orar por los alimentos, cierren los ojos, o vamos a orar pidiendo que esto sea multiplicado. No sé cómo haya sido, mi mente no alcanza a comprender, pero quiero decirte que los discípulos, cuando abrieron los costalitos, los canastillos, empezaron a repartir, y no se acababa, y no se acababa, y no se terminaba, sí, nada de las provisiones. El Señor Jesús había multiplicado los peces y el pan. Imagínate, de 5 panecillos y 2 pececitos, se multiplicó para todos. Y encima de eso el Señor Jesús les dice a sus discípulos que coman hasta que se sacien, hasta que se llenen. Yo no sé, y aquí es otra pregunta muy importante que me hago y que no entiendo: ¿lo habrán cocinado los peces en ese momento? ¿Cómo habrá sido el pan? ¿Suavecito, grande, chicos? No lo sé, ¿de acuerdo? Pero imagínate alimentar a más de 5,000 personas solamente con algo muy pequeñito. Y después el Señor Jesús le dice a los discípulos: vayan y recojan lo que sobró, ¿de acuerdo? Y posteriormente, pues bueno, de lo que ya sobró, de todos los pedazos, para que nada se perdiera, dice el Señor Jesús, en el versículo 13 dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Imagínate, querido pequeño, el milagro. ¿Qué es lo importante de esta historia? Los milagros del Señor Jesús, sí, la autoridad, el poder, toda la gente que lo seguía. Pero si lo aterrizamos, si lo aplicamos al día de hoy, a mí me da mucha curiosidad algunos puntos que te voy a mencionar. Lo primero es un jovencito, un niño tal vez, no nos dice la edad, pero un niño que dispuso de corazón lo que él llevaba. 5 panes y 2 peces. Tal vez era todo lo que él tenía. Yo no sé si esa multitud era de clase social alta, de clase social media o baja, si tenían o no mucho dinero. Yo pienso que no, porque la situación, como lo narra la Escritura, entendemos que a lo mejor no había mucha economía. Por lo tanto, el Señor manifestaba estos milagros. Pero él dispuso de su corazón y dio lo que él tenía, todo lo que quizá él tenía. Y el Señor lo multiplicó. ¿Sí? Los niños siempre han sido una pieza clave y muy importante, querido amigo, en las historias de Jesús. Y hoy yo te pregunto, de esta historia, ¿sí? Amado niño, amado hermano, hoy, ¿qué tenemos para ofrecerle al Señor Jesús?
¿Cómo está su canastilla? ¿Qué tiene su canastilla para ofrecer? Tal vez no es algo económico, tal vez no es algo en especie o tal vez sí, pero lejos de eso, ¿qué tiene su corazón? ¿Hay oración en ellas para entregársela al Señor? ¿Hay oraciones de bendición? ¿Hay a lo mejor, ahora sí lo menciono, ayuda que pueda llegar a otros? Quiero decirte, querido niño, querido hermano, que por la disposición de este pequeño comieron más de 5,000 personas, toda una multitud, hasta saciarse, y sobró. Hoy, ¿qué le ofreces al Señor? Por muy sencilla que sea tu ofrenda, quiero decirte que el Señor la va a recibir con agrado y Él va a multiplicar, y Él va a llenar, y Él va a saciar. No dejes de ofrecer al Señor tu corazón, tus oraciones, tu alabanza. De lo que tienes vamos a dar para que otros puedan ser bendecidos. Quiero, decirte que por favor es muy importante que en estos tiempos que estamos viviendo de dificultad, por favor no dejes de abrazar a otros con tus oraciones, con tus sonrisas, con tus cantos, transmitiendo, compartiendo la palabra, y si podemos ayudar en especie también. El Señor, quiero decirte que no se queda con nada. El Señor Jesús va a multiplicar, va a abastecer a su iglesia y nada nos va a faltar. ¿De acuerdo? El Señor está con nosotros. Que no se les olvide, amados hermanos. Cristo nos ama. Cristo nos va a dar todo, todo, todo para estar bien. Le mando un fuerte abrazo a la distancia. Que el Señor le bendiga. Y no olvide escudriñar su escritura, repito, en el libro de San Juan, en el capítulo 6, de acuerdo de los versículos 1 al 15. ¿Sí? Amada iglesia en el Señor, Cristo está con nosotros, que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Un abrazo.